apologética católica contestaremos a la pregunta: ¿Constantino fundó la Iglesia Católica? La respuesta a la pregunta es no. Constantino no fundó la Iglesia Católica. Y espero que esto sea muy claro. Bien, ahora, ¿qué hizo Constantino y por qué lo relacionan con la Iglesia Católica? Bien, para aquel entonces los cristianos, y estamos hablando de los años 300, todavía estaban siendo perseguidos. Y Constantino en aquel momento firmó el Edicto de Milán en el año 313. ¿Pero qué era el Edicto de Milán? El Edicto de Milán terminaba con la persecución de los cristianos, ya que les daba a los cristianos libertad de culto. Por lo tanto, la gente no sería más perseguida. ¿Qué trae esto? Si la gente ya no tenía que ocultarse, obviamente a nivel histórico vamos a comenzar a ver más documentos, van a comenzar a ver más actividades públicas. ¿Por qué? Porque ya no hay una persecución del imperio sobre los cristianos, ¿ok? Se dice que fundó la iglesia porque Constantino, supuestamente, fue quien declaró el catolicismo, por cierto, el ortodoxo, como la religión oficial del imperio. Pero esto tampoco es cierto, porque esto no sucede hasta el año 380, o sea, casi 70 años después del Edicto de Milán. En el año 380 entonces llega Teodosio el Grande, que es quien declara a la Iglesia Católica en aquel momento, refiriéndonos a la Iglesia Ortodoxa, declara esta religión como la religión imperial. O sea, todo el imperio debía someterse bajo esta religión y de hecho también prohibió todo culto a los dioses de los romanos en aquel momento. Otra alegación es que dicen que Constantino convocó o hasta presidió el concilio de Nicea, pero esto tampoco es cierto. Constantino ni convocó ni presidió el concilio de Nicea. ¿Qué fue el concilio de Nicea? El concilio de Nicea fue la primera vez que se reunieron todos los cristianos de todas las regiones. O sea que todas las regiones donde habían cristianos fueron convocadas en Nicea, ¿verdad? Para hablar de diferentes puntos, ¿verdad? Que debían ayudar a formar mejor, ¿verdad? La iglesia. ¿Cuál es la relación entonces de Constantino con el concilio de Nicea? Para que todas estas personas de todas estas regiones, ¿verdad?, donde habían cristianos, llegaran hasta Nicea, necesitaban diferentes permisos, cartas para lograr viajar. También necesitaban un hospedaje, ¿ok? En aquel momento no era tan común tener muchos hoteles o que la gente tuviera casas donde pudiera albergar mucha gente. Así que Constantino, en colaboración con la iglesia, ¿verdad?, de aquel entonces y con el obispo, es quien ayuda a conseguir el hospedaje para las personas, los obispos que venían de las diferentes regiones y consigue las cartas y los permisos para que puedan viajar. Así que vuelvo a responder la pregunta. Constantino no fundó la Iglesia Católica. Constantino colaboró para que los cristianos dejaran de ser perseguidos y ayudó en el concilio de Nicea para que se pudiera llevar a cabo y todos los obispos llegaran.